Es un privilegio, hermanos, de nuestro Dios, el placer y la dicha que me da en este día de predicar la palabra de Él. Vamos, hermanos, a enfocarnos en un tema que para muchos de nosotros es eficante, que cuando busqué predicar la palabra en este día, hermanos, dije yo, ¿qué tema voy a traer a la congregación, a los hijos de Dios? Y me enfoqué en un tema que es fuerte, pero que a la vez es llenador, a la vez es de gran satisfacción para este servidor exponerla hoy en este día, y va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros. Hermanos, yo quiero que rápidamente vayamos al libro de Proverbios y vamos a comenzar así la introducción de la palabra de Dios en esta mañana. Proverbios 3:11, y vamos a mirar, hermanos, cómo tenemos un Dios que disciplina, que corrige, que también castiga. Vamos a ver un Dios temible. Yo cuando escogí este tema dije yo, wow, nuestro Dios es un Dios temible, pero que también lo hace por amor a nosotros. Vamos a leer la palabra como comienza en Proverbios 3:11, hermanos. Dice la palabra de Dios así, hermanos: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, podemos ver a un Dios que corrige, que castiga y que también reprende. Muchas veces había pensado yo que Dios no castigaba, pero Dios lo hace. Y dice que Él castiga a los que quiere y a los que ama. Ahora vamos, hermanos, al libro de Apocalipsis, y vamos a ir al Apocalipsis 3:19, y vamos a mirar otro poquito más cómo Dios nos habla ahí en este libro, hermanos. Apocalipsis 3:19, y dice la palabra de Dios así en Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amas, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿A quién castiga el Señor, hermano? Aquel que ama. ¿Te has sentido agobiado alguna vez, hermanos, cuando has sido descubierto por el pecado o has sido reprendido de alguna manera y nos sentimos fastidiosos y decimos, oye, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué yo estoy siendo abrumado por esto? Dice el Señor, yo castigo y también reprendo. Entonces, hermanos, tenemos que conocer que como hijos de Dios vamos a ser reprendidos por Él, y que cuando el pecado está en nosotros, Dios no lo va a dejar impune. Dios lo va a sacar a luz, Dios lo va a reflejar para que sea visto por nosotros, para que nosotros busquemos arreglar este problema y corregirlo y seguir adelante. Y vamos a mirar unos hombres, hermanos, siervos grandes del Señor, e incluso profetas e incluso reyes, a los cuales sirvieron al Señor, pero que también fallaron y que fueron castigados duramente. Y podemos mirar, hermanos, que no hay cambio. Tú como hijo, tú como siervo, vas a ser reprendido si vives en el pecado. Y si yo vivo en el pecado, también voy a ser reprendido, y muchas veces severamente. Y muchas veces voy a sufrir las consecuencias, y también las consecuencias de ese sufrimiento las van a sufrir mis hijos. Entonces, hermanos, tenemos que ser latentes a estas cosas. Vamos, hermanos, rápidamente también a Proverbios otra vez, hermanos, al libro con el que iniciamos. Ahora vamos a ir, hermanos, a Proverbios 6:16. Y miraremos la clase, hermanos, de pecados que para Dios son intolerables, que Dios los castiga severamente. Y hay una serie de ellos, hermanos, que Dios los pone en evidencia aquí. Y dice que, vamos, hermanos, a Proverbios 6:16.
Si lo tienes, hermano, leamos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos a correr al mal, el testigo falso, el que habla mentiras, el que siembra discordias entre hermanos. Podemos ver, hermanos, que aquí hay una serie de pecados que para Dios son mortales, que para nosotros son terribles, pero que Dios no los deja sin castigo. Tenemos un Dios, hermanos, que dice que los aborrece 7 veces. Y escuchamos la palabra 7 veces en muchos pasajes de la Biblia como el número perfecto, como un número grande. Cuando nuestro Señor dice 7 veces, no lo tolera en ninguna manera. Así es como Dios pone esto, hermanos. Y yo voy a enfocarme en 3 nada más de estos temas, porque es bastante extenso para poder abarcarlos todos. Y yo no quiero inundarte, hermanos, con todo esto corriendo, sino que cada uno de nosotros nos vayamos satisfechos en este día con esta palabra. Y nos vamos a enfocar en los ojos altivos, la lengua mentirosa y aquel que derrama sangre inocente. Y vamos a mirar las consecuencias de esto, hermanos. Vayamos primeramente, hermanos, a 2 de Crónicas 26:1. Vamos a leer la historia de un rey que fue ayudado por Dios grandemente, que fue altamente millonario, yo diría billonario, mirando la historia y leyendo la historia de este rey. Un rey reconocido por incluso todos los países vecinos, porque este hombre era conocido por muchos. Pero vamos a ver lo que sucedió con él. Vayamos, hermanos, a 2 de Crónicas 26:1. Dice la palabra del Señor ahí: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Este era, hermanos, el rey Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jocalías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. El hombre reconoció a Dios cuando era joven, cuando comenzó su reinado, y dice que Dios le ayudó en gran manera y prosperó grandemente. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que combatían en Garbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y ahí abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Zafela como en las vegas, y viñas, y labranzas, y en los montes como en los collados fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Hiel.
escriba de Amasías, gobernador de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, era 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos, fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió de lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Podemos mirar, hermanos, que este rey es grande, un rey ayudado por Dios, un rey que lo tenía todo, un rey espléndido, te puedo decir así, espléndido, que no he visto a alguien maravillosamente ayudado por Dios como este hombre. Pero vamos a mirar su falla en el 16, hermanos. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos, que nos sentimos grandes cuando hay poder, y el poder lo genera el dinero, el poder lo genera la fama que tú tienes, el poder lo genera lo que yo tengo y lo que poseo, y me olvido que todos estos bienes vienen de Dios y solo sirven para vivir cómodo, pero no es para hacerme grande, ni para que mi soberbia se eleve hasta ser enemigo de Dios. Vamos a ver el 16, hermanos, lo que dice la palabra de Dios ahí. Mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. El hombre era poderoso, tenía bienes y fortuna tan grande, era rey intocable, hermanos, cuando conocía a Dios. Pero dice que se rebeló contra él, porque su corazón se hizo altivo. ¿Has conocido a alguien altivo, hermano? Yo he conocido a mucha gente altiva, que porque tiene un mejor carro, te menosprecia a ti. O porque usa la mejor camisa, menosprecia al otro. Y eso no es poder, hermanos. Pero este hombre era poderoso, e incluso Dios lo desbarató hasta hacerlo leproso. Vamos a seguir leyendo, hermanos, que le vino una enfermedad mortal, una enfermedad con la cual no se jugaba, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí, y dice que, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Urías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, lleno de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró la lepra el sumo sacerdote Urías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Urías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hermanos, terrible noticia esta. Un hombre fuerte, grandemente ayudado por Dios, ahora muere leproso. Y no solamente eso, sino que también es apartado del pueblo, fue marginado en un lugar solo. Tengamos cuidado, hermanos, cómo vivimos.
Dios es amador, Dios también es misericordioso, pero también es un Dios terrible. Dios no va a dejar impune a ninguno de sus hijos. Nosotros como cristianos, hermanos, como hermanos en la fe y en el servicio y en el temor a Dios, tenemos que cuidarnos de estas cosas. Ya no vivimos más, hermanos, en la ignorancia, pensando que Dios se le olvida o es que Dios tarda en estas cosas. Vamos a ir rápidamente, hermanos, también vamos a ir a Hechos, hermanos, 5:1. Vamos a mirar también lo que trae la mentira, hermanos. La lengua mentirosa y las consecuencias que también trae la mentira. Hechos 5:1. Vamos a mirar a dos personajes aquí, hermanos, Ananías y Zafira, una pareja de esposos, hermanos. Y cuando hablo esto, hermanos, me interesa bastante, porque muchas veces, hermanos, la esposa miente y el esposo, en vez de corregirla, asolapa. Y muchas veces el esposo miente y la esposa, en vez de corregir a su esposo, lo asolapa. Hermanos, no vivamos esa vida más. Corrijamos a nuestras esposas cuando están mal. Esposas, corríjanos cuando nosotros estamos mal. No nos dejen ir por ese mismo camino, porque los dos vamos a caer en el pecado. Hermanos, vamos a mirar aquí a Ananías y Zafira, dos servidores de Dios, dos hermanos que mintieron al Espíritu Santo y que fueron castigados severamente por Dios. Dice, pero por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándolo los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que la oyeron y todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. Hermanos, podemos ver las consecuencias. Una pareja envuelta en la mentira. También, hermanos, castigada severamente por Dios. Y a veces me pregunté yo por qué Dios castigó a Ananías y a Zafira de este modo. Porque a Uzías solamente le tocó lepra y murió leproso, pero no lo mató instantáneamente. Yo no sé cuántas veces había mentido Ananías y Zafira, pero lo que sabemos es que Dios fue severo con ellos. Tenemos que mirar, hermanos, y tener en cuenta que Dios no tolera la mentira. No importa de qué magnitud sea, Dios la desprecia y la desecha. Tengamos, hermanos, cuidado como matrimonio, como vivimos.
Yo agradezco, hermanos, a Dios por las cosas que hoy tengo y por las correcciones que he tenido usando a mi esposa como ejemplo y yo como ejemplo a ella. Los dos nos servimos. Así como matrimonio, tú también haz lo mismo. No desprecies cuando tu esposa te corrige, y tu esposa no desprecies cuando eres corregido por tu esposo. Seamos, hermanos, humildes y sigamos creciendo en la obra del Señor. Vamos a mirar otro ejemplo, hermano, las manos derramadoras de sangre inocente. Vamos a mirar al rey David en 2 de Samuel 12:1. Segunda de Samuel, hermanos, 12:1. Hay un hombre, hermanos, que prepara, que es un rey, hermanos, que todos lo conocemos, pero que también falló, pero que también pecó, el rey David. Y conocemos las historias de él como un salmista extraordinario, un salmista lleno de virtudes de Dios, pero que también falló a Dios. Segunda de Samuel, hermanos, 12:1. Si lo tienes, hermanos, vamos a leer. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó a aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque el que hizo tal cosa no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esta cosa, además te di la casa de Israel y de Judá, y esto fue poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos. A Urías Eteo hiriste y mataste para tomar su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa
y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, enfermó gravemente. Miramos, hermanos, las consecuencias del pecado. David premeditó. Dios no perdona el pecado premeditado. Y hay pecados, hermanos, que no son premeditados, pero este pecado fue premeditado y Dios lo despreció grandemente, de tal modo que Dios dijo a David: tus hijos se van a matar unos con otros, se van a matar a espada. Qué terrible puede ser, hermanos, mirar a nuestros hijos matarse uno con otro. Un sufrimiento terrible para David por este pecado. Premeditar, quitarle la mujer a un siervo de él, a un capitán de sus generales. Y no solamente esto, hermanos, si tú conoces un poco la historia de esta, David miraba a esta mujer y la codiciaba ¿cómo se dice? Salvajemente, de tal modo que se acostó con ella. Entonces manda a llamar a Urías del ejército porque peleaba con Amón en esta guerra, en esta batalla, y lo manda a llamar y dice: acuéstate con tu esposa o duerme con ella, porque él sabía que esta mujer estaba encinta de él. Y digo, si él se acuesta con ella, él no va a sospechar que ella quedó embarazada de mí. Entonces, hermano, podemos ver a un hombre premeditando todo esto. Urías dice: yo no voy a dejar al ejército muriendo mientras yo me acuesto con mi mujer. Yo no dejaría a mi ejército para venirme a acostar con mi mujer y mi ejército muriendo allá. Urías era un hombre fiel. Urías era un buen hombre, un siervo que amaba a David. Y dice: no voy a dejar a tu pueblo morir por irme a acostar con mi mujer. Entonces, ¿qué dijo David? Entonces ponte enfrente de la batalla para que cuando venga Amón seas tú uno de los primeros que va a morir. Por eso es que le dice: tú mataste a filo de espada con los amonitas a Urías Eteo. Y eso es lo que Dios le está diciendo a David: premeditaste un pecado terrible, por tanto este pecado no va a quedar impune. Las mujeres que tenía David, tenía concubinas también. Muchas veces, hermano, y te lo voy a poner como ejemplo, nosotros tenemos mucho que comer en nuestra casa y estamos mirando a nuestros alrededores que abarcamos con nuestra vista y con nuestros corazones. Tenemos un banquete deleitoso en nuestra casa y estamos mirando por fuera que agarramos. No menospreciemos, hermanos, lo que tenemos, como lo despreció David. Teniendo un banquete en su casa, codició la mujer de su prójimo y esto lo llevó a tener graves consecuencias. Miremos, hermanos, lo que Dios menosprecia y lo que Dios nos recibe. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios terrible. Vayámonos, hermanos, con un enfoque de esta palabra que no es mía, sino de Dios, mirando los pecados que son mortales para Dios. Si Dios me lo permite, vamos a seguir en los otros versículos que también son llenadores de la palabra de Dios y que también son gratificantes para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y que los guarde siempre. Amén.